¿Quién pide permiso para pensar? Nosotros, desde la Facultad de Filosofía de la UAC, tampoco. Bienvenidos a Ética sin Permiso, el territorio sonoro donde desenterramos las preguntas que las jerarquías esfuman, y donde desobedecemos la idea de que la bioética, la tecnología y la filosofía son temas neutrales. Frente a chips que mapean cerebros y algoritmos que dictan vidas, nosotros preguntamos, ¿para quién se diseña ese futuro? ¿A quién beneficia? ¿A quién silencia? No somos observadores, somos partícipes. Y aquí la ética no se consulta, se piensa. Hola, bienvenidos a Escuchas de la Virtualidad. Están sintonizando un nuevo episodio de Bioethics News, un proyecto del canal Ética sin Permiso, una plataforma que abre la palabra para la crítica, la resistencia y la imaginación política. Aquí no buscamos verdades absolutas, sino preguntas que incomoden y aperturen, pero sobre todo que permitan ver el mundo de otra manera. Hoy quiero comenzar con una historia que parece hablar de una elefanta, pero que en realidad habla de nosotros. Hace apenas unos días murió Happy, una elefanta asiática de 55 años que vivió durante décadas en el Bronx Zoo de Nueva York. Su nombre se volvió conocido en todo el mundo porque fue protagonista de una batalla legal inédita. Diversas organizaciones argumentaron que debía ser reconocida como una persona jurídica no humana y trasladada a un santuario. El argumento era sencillo y radical al mismo tiempo. Si Happy era capaz de reconocerse a sí misma en un espejo, recordar, establecer vínculos complejos y experimentar sufrimiento, ¿por qué el derecho seguía tratándola como propiedad? Aunque los tribunales rechazaron la petición, el caso abrió una pregunta que sigue vigente. ¿Quién merece derechos? ¿Y quién decide dónde termina la comunidad moral? Para hablar de ello nos acompaña Mónica Fabiola Soto Cuesta. Moni, gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias. Quiero comenzar con una pregunta que es aparentemente sencilla, que sería ¿dónde termina la comunidad moral? Porque si observamos la historia, pareciera que la humanidad ha avanzado ampliando constantemente el círculo de quienes merecen consideración ética, ¿no? Entonces, si lo pensamos, hubo un tiempo en el que había esclavos y se consideraban propiedad. Hubo un tiempo en que las mujeres fuimos excluidas de la ciudadanía política, ¿no? Hubo un tiempo en que los pueblos colonizados se consideraban inferiores por naturaleza. Y cada vez que ese círculo se amplió o que algo se modificó, hubo argumentos jurídicos, filosóficos, incluso científicos, que defendían el orden existente. Entonces, primero sería eso, ¿no? ¿Dónde termina la comunidad moral? Bueno, yo creo que sin duda pues es una comunidad que se ha ido ampliando. Como bien se ha dejado entrever, pues el derecho es una construcción histórica y social. Entonces yo creo que hoy más que nunca la filosofía moral contemporánea pues retoma estos aspectos y pues tendríamos que sostener que la historia de la ética puede leerse como esta historia progresiva y esta ampliación del círculo moral. Básicamente yo lo veo y lo entiendo de esa forma. ¿Podríamos entender la discusión sobre los derechos de los animales como parte de esta misma historia de expansión moral de la que hemos comentado? Absolutamente, yo creo que así es porque, como ya se mencionó, en distintos momentos históricos, pues este círculo se ha tenido que ir ampliando, ¿no? Pues hablamos de esclavos, mujeres, pueblos colonizados, comunidad LGBTQ y más, incluso las niñeces, ¿no? Uh-huh. Y la justificación siempre ha sido similar, ¿no? ¿Por qué son diferentes? En algunos casos se nos ha considerado inferiores o incapaces de participar en la vida social de manera activa y plena. Y hoy observamos este fenómeno y es muy parecido lo que pasa con los animales. La pregunta ya no es si son iguales a nosotros, sabemos que no somos iguales, pero esas diferencias que tenemos no justifican que los sigamos excluyendo del reconocimiento y también de la consideración moral.
Peter Singer habla de especismo, es decir, la discriminación basada por pertenecer a cierta especie biológica. Y a mí lo que me cuestiona mucho es que sigamos sin comprender o sin defender su capacidad de sentir, que es incuestionable, de sufrir, de experimentar placer, de tener intereses propios y de formar vínculos entre ellos e incluso con las especies compañeras, pues con nosotros los seres humanos. Entonces, todo esto pues merece algún tipo de protección ética. Yo creo que sí, que totalmente la merece. Y por ejemplo, ¿qué semejanzas y diferencias encuentras en, o sea, de esto con otras luchas históricas por el reconocimiento? Yo creo que acudimos a la misma base, ¿no? Estas luchas siempre han cuestionado el límite de quién cuenta moralmente, ¿no? Pareciera que somos nosotros quienes decidimos, la especie humana. Y bueno, la consideración jurídica de los animales como bienes, para mí siempre ha reflejado una contradicción muy fundamental, una contradicción ética, pues aunque son seres sintientes, su protección y reconocimiento sigue dependiendo de su condición de propiedad. Es solamente si determinado animal es propiedad de alguien, en esa medida se le protege. Ahora bien, si ahora el derecho moderno reconoce que poseen intereses propios y capacidad de sufrimiento, creo que resulta insuficiente justificar su tutela únicamente con base en la propiedad y en los derechos de sus dueños. Yo creo que tenemos los fundamentos morales para reconocerles protección jurídica autónoma. Uh-huh. Sí, y por ejemplo, desde, bueno, tu amplia experiencia en derecho, ciencias sociales y ahora filosofía, hay una cuestión aquí importante, ¿no? O sea, si las corporaciones tienen personalidad jurídica, ¿por qué no la tendrían los animales, ¿no? Y bueno, eso, bueno, si quieres comentar de Claro, esto. sí, digo, creo que ese es un punto muy especial y que merece especial consideración porque la personalidad jurídica la definimos como la capacidad reconocida por el derecho para ser titular de derechos y de obligaciones, ¿no? La personalidad jurídica no significa necesariamente una persona humana. Ya hemos visto, y para mí resulta inadmisible que una empresa, una asociación, una corporación pueda ser titular de derechos y obligaciones como son las personas morales, y esto nada más porque el derecho les atribuye esa capacidad de manera convencional y funcional, ¿no? Y en esa medida pues también formal. Sin embargo, a los animales que tienen una vida propia, que poseen intereses propios, capacidad de sentir, capacidad de sufrir, pues les hemos negado ese reconocimiento. Creo que es totalmente una paradoja que se muestra más que evidente, y mientras nuestro sistema jurídico concede personalidad a figuras legales creadas por el mismo sistema, pues resulta irónico que se le niega a seres existentes cuya presencia es real y cuyos intereses son tangibles. Entonces, yo creo que desde el punto estrictamente jurídico, la pregunta no es si los animales son humanos, son como nosotros, claro que no, pero sí poseen intereses suficientemente importantes para justificar una protección jurídica directa. Claro, y creo que, o sea, en este sentido, y por lo que mencionas, ¿no? Si nuestro sistema jurídico reconoce esa personalidad jurídica de entidades que no sienten absolutamente nada, ¿no? Empresas, fideicomisos, corporaciones, asociaciones, ¿no? Que no tienen conciencia, que no sienten placer, no sienten dolor, ¿no? Pero bueno, son, sin embargo, sujetos de derechos y obligaciones. Mientras tanto, tenemos a un elefante, a un chimpancé, a un delfín, ¿no? Que sí poseen experiencias subjetivas y capacidad de sufrimiento y que continúan siendo jurídicamente cosas en muchas legislaciones, ¿no? Entonces aquí creo que la pregunta sería si esta negativa a reconocer los derechos animales responde realmente a una imposibilidad jurídica o más bien a una decisión ideológica. Yo creo que sí, totalmente es meramente una cuestión política, una cuestión de voluntad. Yo creo que no va más allá considerar su protección jurídica.
es novedoso, lo entiendo, pero todavía hace 150 años considerábamos a los esclavos o se consideraba inferiores, ¿no? Lo verdaderamente a mí interesante me resulta que el derecho muestra pues esta ampliación de la categoría de sujeto jurídico. Inicialmente hace 2500 años pues podríamos decir que los sujetos jurídicos o los ciudadanos en Atenas pues obviamente eran hombres, eran blancos, deberían tener cierto estatus social y bueno, es una construcción política que se ha ido ampliando. Entonces, el sujeto jurídico para mí no es descubierto por el derecho, es creado simplemente por él. Ahí están los sujetos jurídicos. Y entonces, si son sujetos jurídicos por naturaleza los animales, porque existen, porque viven, porque están aquí y en el ahora, pues para mí resulta que es una razón ética suficiente para que el derecho vuelva a ampliar, en este caso, los límites de la comunidad jurídica. Y bueno, no quiénes sí, quiénes no, porque creo que pues también en los animales hay diferentes capacidades cognitivas, algunos las tienen más complejas, pero yo creo que lo que sí ya es ineludible es cuestiones concretas como la libertad corporal, la integridad física o protección sobre el sufrimiento. Un perrito no necesita votar, pero sí necesita esa protección. Claro, y creo que esto es importante también para ir definiendo exactamente qué significa la personalidad jurídica, ¿no? Porque creo que ahí está también un punto importante. O sea, no es lo mismo la personalidad jurídica que la ciudadanía, Así ¿no? es. Entonces, ¿nos puedes como clarificar un poquito esta Sí, diferencia? definitivamente yo creo que la personalidad es ese reconocimiento de que eres un sujeto jurídico, más que nada de derechos. Y la ciudadanía de repente sí implica pues que seas una persona, una empresa pues no vota hasta ahorita, tal vez sus dueños sí, ¿no? Pero no tiene más allá que ciertos derechos y obligaciones sobre todo. Entonces, yo creo que la personalidad jurídica es totalmente diferente. No queremos que se eleven a rango de ciudadanos a los animales porque ni siquiera creo que les interese, pero sí que se reconozca su personalidad con base pues en esta capacidad de sentir, de sufrir, de crear comunidad y de que están viviendo su propia vida. Yo creo que eso es más que suficiente. Uh-huh. Y por ejemplo, tú que también estás como empapada de todo este ámbito jurídico, o sea, jurídicamente es muy descabellado pensar en los animales como sujetos de derecho. No, claro que no. Ya hay ciertas legislaciones, ciertos países, incluso la Constitución de la Ciudad de México, donde los eleva a seres sintientes, y pues esto viene a sumar a esta contradicción con los códigos civiles, donde siguen siendo propiedad y sus derechos se basan en los derechos de sus dueños, ¿no? Entonces, si hay un animalito que no tiene ninguna tutela, pues ahora sí que nadie lo protege, ni el Estado, y nadie se podría encargar de él. Yo creo que ahí es donde radica pues esta ampliación de la comunidad jurídica como una tarea que tenemos y que ya es ineludible. Y por ejemplo, en este sentido, ¿qué aportarían pensadores, por ejemplo, como Stephen Wise a esta discusión? Bueno, a mí me interesa mucho, se me hace sumamente relevante que es el jurista que está innovando o abriendo este argumento. Para él es muy sencillo, pero sumamente contundente. Si reconocemos, como ya lo hemos dicho, entidades morales o entidades que no existen y que son aparentes como una corporación, pues es obvio y muy difícil de seguir justificando que le sigamos negando a los animales como seres vivos, capaces de experimentar emociones, de tener vínculos, como ya lo hemos dicho, y de sentir, pues que sigamos negándole esta capacidad. Hay litigios impulsados por No Human Rights Project que buscan que los tribunales reconozcan derechos básicos a chimpancés y elefantes, que son pues algunos de los animales con una vivencia mucho más compleja que tal vez, no sé, digo, hasta ahorita no lo sabemos, que podría ser tal vez un insecto, ¿no? Y bueno, en el caso de Happy, que ya se mencionaba al principio, la elefanta del zoológico de Bronx, pues se convirtió en un símbolo mundial porque planteó este debate, lo puso sobre la mesa y lo puso en la agenda política y en la agenda jurídica. Y la cuestión aquí es si una inteligencia social compleja como lo es un elefante tiene que pasar toda su vida
confinado sin que exista ninguna consideración jurídica sobre su vida y su sufrimiento. Y bueno, aunque los tribunales no le reconocieron el habeas corpus, que es derecho fundamental y procedimiento legal que protege sobre detenciones y arbitrariedades en arrestos, pues sí puso sobre la mesa el tema, y este tema pues sigue abierto y lo vamos a seguir discutiendo. Claro, en este sentido, creo que una pregunta que sigue siendo súper incómoda es esta que no, o sea, que no cuestiona si los animales pueden razonar o si pueden hablar, y más bien la cuestión es, dice Bentham, ¿no? Si pueden sufrir. Ahora, ¿por qué si el sufrimiento importa moralmente y en realidad nos importa bastante, ¿no? Como sociedad, ¿por qué pareciera que la especie deja de ser un criterio suficiente? No sé, pensar, por ejemplo, el dolor, que no cambia su naturaleza porque ocurra en un cuerpo humano o en un cuerpo animal, ¿no? Bueno, finalmente nosotros también somos animales, pero pensando en esta separación, ¿no? Del humano y el animal. Y aquí aparece una cuestión bastante complicada, ¿no? Porque si rechazamos la discriminación por raza, por género, por sexo, por nacionalidad, ¿por qué la especie debería ser un criterio moralmente decisivo? Yo creo que la ética del sufrimiento que desarrollan ambos filósofos, tanto Singer como Bentham, pues nos obliga a considerar los intereses de cualquier especie por el simple hecho de sentir, ¿no? Ya no tanto de sufrir, de sentir. Y yo creo que la virtud de esta postura desplaza el debate desde la inteligencia o la racionalidad hacia la vulnerabilidad. Si eres vulnerable, mereces ser protegido, ¿no? Si te vulnero, y en esto radica que seas vulnerable, pues te tenemos que proteger, ¿no? Yo creo que el sufrimiento no debe ser el único criterio moral. Por ejemplo, ¿cómo resolvemos el conflicto entre especies, no? De repente vemos entre los animales silvestres que entre ellos se hacen daño, ¿no? O ellos mismos sucumben ante un padecimiento, ¿no? Si se me permite la expresión. Y la naturaleza no opera bajo criterios morales ni de justicia. Creo que la depredación, la muerte, el hambre, pues son inherentes a la vida misma. Sin embargo, a mí lo que me resulta importante pues es reconocer que son seres que podemos vulnerar y que sienten y que en consecuencia pueden sufrir. Y por eso no es recomendable ahora sí que incidir en todos los ecosistemas y modificarlos, pero yo creo que aquí la diferencia es que no debemos de justificar la indiferencia frente al dolor que puede ser evitable. Y aquí el desafío que a mí me aparece es distinguir cuando nuestra intervención reduce un sufrimiento injustificado del que a veces o la mayoría de las veces somos responsables, y cuando por el contrario representaría una intromisión que desconoce la autonomía y la complejidad de las demás formas de vida. Entonces yo creo que pues es mucho más amplio la cuestión de si solo sería en cuanto a especie, en cuanto a raza, en cuanto al tema de sentir. Yo creo que es muchísimo más amplio, ¿no? Claro, y es que, no sé, si empezamos como a dividir los tipos de ética, podríamos llegar a un montón de categorías, ¿no? Y en este caso, pensar en una ética basada en el sufrimiento, bueno, igual nos queda corto, pero pensándolo, o sea, como punto de partida, ¿hasta dónde nos llevaría una ética basada en el sufrimiento? Híjole, yo creo que aquí hay un punto que ha criticado Tom Regan respecto a quién se considera insuficiente, perdón, reinterpreto, ¿se considera insuficiente reducir el valor moral únicamente al sufrimiento? Yo creo que, y como ya lo mencioné, que los animales sean sujetos de una vida, que ellos tengan una vida propia, que posean experiencias, memoria, expectativas e intereses propios. Yo creo que por ese simple hecho deben ser respetados, no solamente porque sufren, sino porque poseen un valor inherente. Y aquí, bueno, es una postura que yo defiendo mucho o que debato mucho cuando tengo la
experiencia de platicar con taurinos, quienes curiosamente dicen amar y procurar al toro de lidia solo si éste les genera utilidad económica, porque si no dicen que la raza va a desaparecer, y yo creo que no. Su derecho a existir no debería depender de que produzcan ganancias, entretenimiento o beneficio para los seres humanos. Si no, pues aceptaríamos que la vida solamente tiene valor en la medida en que resulta rentable, ¿no? Y para mí esta lógica es incompatible con cualquier ética que reconozca la dignidad o la consideración moral. Y bueno, la posible desaparición de una práctica económica como ellos la justifican, pues no es suficiente para seguir explotando y supeditando la existencia de los animales a una utilidad meramente económica. Entonces, creo que ahí es importante entender que por el mero hecho de estar vivos, pues merecen nuestra consideración y sobre todo, pues también protección jurídica. Y bueno, en este punto creo que hay algo también importante, ¿no? Que es las limitantes que tiene esta propuesta, ¿no? Porque si lo pensamos, o sea, incluso pensar nada más que este criterio del sufrimiento ya nos abre bastante la reflexión, va a topar en algún momento, ¿no? Porque, o sea, pensemos, no sé, en el caso de los peces, ¿no? Que por mucho tiempo pues, se decía, bueno, es que los peces no sufren, ¿no? No sienten dolor ni placer porque pues no tienen sistema nervioso central, ¿no? Y volvemos otra vez a un parámetro pues bastante antropocéntrico para medir la consideración, ¿no? Ya después, bueno, después de mucha investigación, dicen, no, pues, ¿qué crees? Que los peces sí sienten, ¿no? Y sí sufren. Quizás de manera distinta, pero sí hay algo ahí que está mermando su, digamos, conatus, ¿no? De querer seguir existiendo. Entonces, ¿tú qué dirías de estos límites de la propuesta? Pues yo creo que los límites se van a ir derribando en la medida de que nosotros como seres humanos pues vayamos aprendiendo más de las especies, ¿no? Yo creo que aquí lo que ha limitado que podamos nosotros como desde esta visión antropocéntrica reconocer sus características, pues es porque no las conocemos, no porque no existan y no las descubrimos, como ya dije con el sujeto jurídico, simplemente ahí están y no las sabíamos, ¿no? Entonces yo creo que los límites se van a ir derribando en la medida en que tengamos mayor conocimiento de las demás especies y en la medida pues en que también vayamos desarrollando pues esta evolución empática hacia ellos, ¿no? Y que cohabitamos este mundo. Claro, creo que esto es bien importante, ¿no? Y en este sentido pensar si, no sé, llevar esta conversación quizás a un terreno un poquito más filosófico, ¿no? Y hay un filósofo que es Jacques Derrida, y bueno, hay una escena muy famosa de Derrida que él cuenta esta escena de que estaba en el baño, ¿no? Desnudo, y de repente se siente observado por su gata, ¿no? Y se siente observado por la gata, pero además eso le produce como cierta incomodidad, incluso como cierta vergüenza, ¿no? Como pudor, sí. Sí, cierto pudor, exacto. Entonces, a partir de esta experiencia, formula una pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre cuando dejamos de pensar al animal como una categoría abstracta, ¿no? O sea, el animal como aquello que está por ahí, ¿no? Y nos encontramos con un individuo concreto que nos mira, pero además hasta parece que nos juzga, ¿no? Sí. No sé, ¿qué piensas de esto? Híjole, la verdad es que yo creo que Derrida nos introduce algo aparentemente muy sencillo, pero de gran relevancia, y es esta expresión de el animal, ¿no? Este tema de que siempre agrupamos bajo este concepto a millones de especies y entonces él nos dice, pues no solamente es el animal, ¿no? Existen perros, existen gatos, elefantes, cuervos, pulpos, peces, y cada uno posee formas particulares de experimentar esta vida y su relación con el mundo. Yo creo que si viéramos ya desde una lectura más radical lo que nos pone sobre la mesa Derrida,
Pues es que el derecho no solamente ha organizado la convivencia, sino que también ha producido exclusiones, y eso es algo tremendamente importante. Para funcionar el derecho ha requerido trazar fronteras entre quienes cuentan y quienes no, entre sujetos y objetos, entre vidas protegidas y vidas disponibles. Y entonces el problema es que estas divisiones suelen presentarse como racionales o naturales cuando a mi consideración son decisiones políticas o históricas. La verdad creo que si tomamos una lectura un poquito más crítica, pues podríamos decir que mientras una persona moral, una creación jurídica, puede ser titular de derechos, un animal sintiente no lo es. Y aquí la paradoja, como ya hemos dicho, es profunda. No es la capacidad de sentir y estar vivo lo que determina el reconocimiento, sino la pertenencia a una categoría creada por el propio lenguaje o en este caso el propio derecho, ¿no? Y bueno, para mí la cuestión ética fundamental no es si los animales cumplen los requisitos para tener derechos, sino quién o quiénes otorgan el derecho de decidir qué vidas merecen consideración y cuáles pueden ser legítimamente excluidas. Bueno, entonces, con todo esto que nos comentas, quizá el problema no es solamente pensar o definir qué son los animales o el animal, sino quizás el problema es cómo hemos construido una frontera sumamente fuerte, bueno, pensamos que es muy fuerte, pero en realidad no lo es, ¿no? Entre nosotros y ellos, ¿no? O sea, como esta separación. Y aquí también resuena Emmanuel Levinas, para quien la ética comienza cuando el rostro del otro nos interpela y nos exige responsabilidad. Claro, hay que destacar que para Levinas este rostro del que habla siempre es humano, ¿no? Él claro, no lo está pensando del animal. Pero bueno, en este sentido, ¿tú crees que podría la filosofía contemporánea y en este sentido también la bioética ayudarnos a repensar esa relación humano-animal? O sea, meto también la bioética porque en la bioética se están tomando decisiones importantes también sobre otros animales, ¿no? En la cuestión de la experimentación, ¿no? Y todo esto. Entonces, ¿qué piensas de esto? Efectivamente, yo creo que aunque Levinas nos recuerda que la ética surge cuando nos encontramos ante la vulnerabilidad del otro, definitivamente la filosofía y en este caso sus disciplinas, la ética, la bioética, pues sirven mucho para ampliar esta perspectiva. Y aunque Levinas no desarrolló, como bien se dice, una teoría animal explícita, yo creo que muchos filósofos contemporáneos hoy, muchos de los que están aquí, incluso en la facultad, han ampliado su planteamiento para preguntarse si esa vulnerabilidad puede reconocerse también en los animales, y yo creo que para mí, al menos en mi experiencia con ellos, pues es un sí. Claro. En este sentido, por ejemplo, ¿qué crees, así ya como muy concretamente, que aportarían tanto Derrida como Levinas a esta discusión? Yo creo que aportan el que dejemos de hablar de una categoría abstracta y que comencemos a pensar en individuos concretos, con historias, vínculos, emociones y formas particulares de experimentar el mundo. Y retomando a Happy, pues deja de ser un animal y pasa a ser un elefante con nombre. Yo veía a inicios de este año un pequeño macaco en orfandad, conmueve al mundo, ¿no? Y hoy es el famosísimo y el célebre Punch, ¿no? Y también, pues hemos visto, chimpancés dejan de ser una especie y se convierten en individuos con una biografía propia. Y en ese momento yo creo que la pregunta fundamental, tanto jurídica como filosófica y ética, se transforma en ¿qué responsabilidades tenemos frente a seres capaces de sufrir, de relacionarse y de vivir una vida que para ellos también tiene valor? Y bueno, aquí concluyo y no quería dejar pasar ahorita con la fiebre del mundial, el patito Merlín, lo he visto en todos los medios y ha sido proclamado como la mascota no oficial del mundial. Y lo vemos con su playerita por todos lados, pero a mí me lleva a cuestionar si esa viralidad en verdad va a ser benéfica para él y su especie, si seguiremos replanteando nuestra relación con los animales o si solamente se va a monetizar con él para después olvidarlo. Y aquí, bueno, yo creo que ha llegado el momento de dejar de mirar a los animales como seres inferiores a nosotros y comenzar a reconocerlos como otros,
con quienes compartimos la vulnerabilidad, la vida y pues el mundo. Claro, creo que esa reflexión es bastante importante, ¿no? Porque además todas las tendencias que llegamos a tener y cómo se mueven, pues sí, por moda, ¿no? Ya se puso de moda tal especie o tal raza, no sé, de perro o... Los capibaras. Ajá, ¿no? Los capibaras. Y entonces nos volvemos totalmente ciegos, ¿no? De sus necesidades reales y bueno, queremos nada más poseerlos, ¿no? Así es. O eso que nos representan. Bueno, ya nos acercamos al cierre. ¿Te gustaría compartir alguna última reflexión? Pues yo creo que tenemos que seguir trabajando, reflexionando críticamente, porque es un tema que nos interpela, que la verdad es que convivimos día a día con los animales y esto nos obliga a pensar qué lugar ocupan ellos en nuestra comunidad moral, no solamente hacerlos parte de ella, sino que ya están, claro. Y qué tipo de humanidad queremos construir para el futuro. Se ha dicho mucho que las niñeces son mejores en la medida en que conviven con la naturaleza, con los animales, y yo no tengo duda. Entonces, ¿qué tipo de humanidad queremos construir y hacia dónde vamos? Creo que es un tema ineludible y categóricamente es necesario dejar de mirarlos como inferiores. Muchas gracias. Sí, pues yo quisiera cerrar también con una idea, ¿no? Esta idea de que los animales no pueden votar, sí, no pueden contratar abogados, no pueden escribir constituciones, ¿no? No pueden reclamar justicia para ellos mismos, precisamente por eso, o bueno, al menos en esta noción que tenemos nosotros de justicia. Quizás sí lo hacen a su manera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, justo la forma en la que decidimos coexistir con ellos dice algo también muy importante sobre quiénes somos nosotros, ¿no? Y tal vez la pregunta sobre los derechos animales no sea realmente pregunta sobre ellos, ¿no? Es una pregunta sobre nosotros. Entonces a mí eso es lo que me deja como siempre un poquito escéptica, ¿no? Del futuro de esta cuestión de los derechos animales. O sea, sobre los criterios que tenemos para decidir quién cuenta y qué lugar ocupamos realmente nosotros para decidirlo, ¿no? O sea, incluso esta noción del círculo que se va expandiendo, ¿no? Nosotros decidimos quién entra en ese círculo y así. Entonces, ¿qué tal que pensamos mejor en romper la noción del círculo o en pensarlo de manera distinta? No lo sé. Esta idea de quién importa, quién merece protección, definitivamente deja a bastantes sujetos afuera, ¿no? Y bueno, por eso quisiera dejar en este caso a nuestra audiencia con una sola pregunta, ¿no? Si el criterio moral no puede ser la fuerza, ni el poder, ni la capacidad de imponerse sobre otros, ¿podría ser la especie? Bueno, lo dejo ahí en la mesa. Mónica, muchas gracias por acompañarnos en Bioethics News. Gracias por compartirnos tu tiempo, tu palabra y tu mirada crítica. Esperamos volver a encontrarnos pronto. Y gracias. Bueno, gracias igual a nuestras escuchas por acompañarnos en este episodio. Les invitamos a seguir atentos a nuestros próximos capítulos de Bioethics News dentro de Ética sin Permiso. Y recuerden, hasta que lo político se vuelva bioético. Llegamos al final de esta sesión, pero no al final de la pregunta. Agradecemos a la cabina del EMI, Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural, por albergar estas reflexiones. Este proyecto nace y se enreda desde la especialidad en Ética de las Investigaciones de la Facultad de Filosofía de la UAC. Seguiremos poniendo el cuerpo y la palabra para que lo político no pueda escapar de lo bioético. Cuiden todo. Nos vemos en la próxima con más preguntas y menos permiso. Abrazos de resistencia.